Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Muchos países hoy en América Latina están con problemas a corto plazo. Ya lo ve Argentina. Argentina, en este momento, le ha caído la ficha en materia fiscal. Está creciendo, pero tiene un déficit 5%. Costa Rica tiene 3%, Uruguay tiene 4%. No es tampoco un déficit de locos en balanza de pagos, en la parte comercial, pero tiene un endeudamiento de corto plazo mucho menor a los demás. La deuda es 40%. Fíjense, en Costa Rica estamos 70%, como Uruguay, Brasil 70-80%, pero tiene un financiamiento muy dependiente del exterior. Entonces, tenemos países como ese, o tenemos países como Paraguay, que crece al 4% y su déficit es 1%. Entonces, el primer problema de Costa Rica es cómo sobrevivir en el corto plazo. Costa Rica tiene casi 70% de una deuda, si yo considero todo el Estado. La gente suele hablar acá en Costa Rica del gobierno central, pero el día que quiebre el gobierno central, quiebra el ICE, quiebran todas las otras empresas. No nos engañemos, digo, yo que vengo de un país de esos, lo sé. El día que uno pierde el crédito, usted puede tener, en otras palabras, no tengo la menor duda de que PDVSA o que Petróleos Mexicanos son empresas que valen por sí mismos. Yo las compraría y usted también. Pero si el Estado de México o Venezuela quiebran, esas empresas quiebran. Entonces, es obvio de que hay que considerarlo. Son riesgos soberanos. Entonces, el primer problema es que Costa Rica tiene en el corto plazo vencimientos muy altos y tiene, yo lo llamaría el problema fiscal financiero. El otro le llamo el problema fiscal, que es el de medio plazo, el del déficit, cómo llenamos el déficit, cómo el gasto, cómo lo hacemos. Y el último problema, yo le llamaría el fiscal institucional, que yo le llamaría Costa Rica descubrirá gente tan inteligente como la que hicieron la Segunda República, o le llamaría el overhaul de la Segunda República. Como una reforma del Estado. Como una reforma moderna. Moderna, que la Segunda República dejó instrumentos maravillosos, pero algunos que ya no sirven. Pero yendo al primero, ¿qué tiene Costa Rica? 70% de déficit, más de 7% de déficit. Si no lo tiene más de 7%, porque no va a poder gastar. Tiene 7% de déficit con algo terrible. La inversión es 2%. Por eso es lo que sufrimos y el deterioro, donde el Banco Mundial y todo. La inversión en infraestructura es 2%. ¿Qué sucede? Si usted fuera 2% del PIB y 7% de déficit. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer que usted fuera Panamá, que es otro de los países que andan más o menos bien. Tiene una deuda razonable, 40 y pico % del PIB. Invierte casi 9-10%. ¿Qué sucede? Panamá tiene un déficit de aproximadamente 4%, tiene una regla fiscal, más o menos la va cumpliendo con sus... Bemoles. Con alguna contabilidad creativa. Usted viene de un banco, la conoce mejor que yo. Yo ya dejé la contabilidad hace tiempo. Con alguna cosa, pero ¿qué sucede? Imagínese que mañana viniera algo terrible. Una guerra que nos lleve el petróleo a $200, Panamá no tiene petróleo, o un sudden stop muy violento, que se corte en todo el financiamiento. Bueno, Panamá fiscalmente corta ese 9%, lo lleva a 4-5%, que es lo que invierte América Latina, y acá no hay problema. Record tiene casi cero déficit, el Estado puede sobrevivir porque puede pagar los sueldos, puede mantener, no va a crecer. O sea, ese año el crecimiento de Panamá, que es 5 o 6%, se irá al 1 o a 0. Pero soluciona. Costa Rica no tiene dónde cortar. Ok. Y es más, tiene el déficit que tiene que llenarlo para después poder invertir. Pero en el corto plazo ha acumulado, por esos déficits que se han acumulado prácticamente de 2008-2009, ha acumulado un stock de deuda que es, fíjese, la deuda total de Costa Rica son 28 billones de dólares, 28.000 millones de dólares, en un producto de aproximadamente 60. ¿Ah? O sea que es casi el 50%, un poco. Muy cercano. Eso, gobierno central. De ahí, fíjese que, sí, nos está faltando el otro, pero yo tomo gobierno central porque las empresas supongo que se podrán financiar a sí mismas, subiendo las tarifas, lo que fuera, negociarán con el ARECEP, subirán las tarifas y se financiarán.
De ahí, ¿qué sucede? Que yo tengo varias ventajas y varias desventajas. La primer ventaja es que es, como dicen los brasileños, es calote. ¿Qué quiere decir? La deuda externa es muy baja, es 20%, en Brasil es 15%. ¿Por qué los brasileños dicen calote? Porque dice que cuando uno va a default, el famoso default que no paga, cuando es solo interno, los brasileños usan una palabra que le inventaron, que es el calote, ¿no? Caloche. Quiere decir que si yo no pago, todo el problema va a ser interno. Tendré un quiebre bancario, obviamente, esto no es gratis, pero tengo uno. Por otro lado, ¿qué me está pasando? Me puedo afectar grandemente. ¿Qué está pasando? Que es el financiamiento del Estado, sube la tasa, y porque el Estado precisa tener más fondos, le hace el crowd out, empuja al sector privado afuera, el sector privado no puede invertir o tiene que pagar más tasas y le afecta la actividad. ¿Qué es lo que pasa en Brasil? El déficit de Brasil ahora se ha hecho grande, pero durante mucho tiempo Brasil tenía 6-7% de déficit y eran todo intereses. Pero era todo juego interno, porque como era deuda interna, era un juego con los bancos. ¿Me explico? En Costa Rica está pasando algo parecido, en primer lugar. En segundo lugar, y otra ventaja-desventaja, tiene una buena parte a tasa fija, por lo tanto la suba de los intereses norteamericanos no lo va a afectar tanto, porque tiene 60 y pico %. Lo va a afectar marginalmente, pero en las nuevas sí lo va a afectar. Y el último tema que sí tiene es que tiene una parte importante en dólares, que no solo va a afectar la deuda en dólares, aumentándole cada vez que tiene, porque hoy una buena parte de la apreciación que tenemos en América Latina, y Costa Rica no es la excepción, es que como tenemos un amplio déficit fiscal que tenemos que financiar, que nos viene plata de afuera, tenemos un dólar más bajo, porque tenemos una cantidad de dólares que si el Estado no los reclamara, no los tendríamos y entonces tendríamos un tipo de cambio más alto. Eso no solo va a afectar, sino que usted lo sabe mejor, va a afectar a todo el resto del sector bancario, probablemente más que el efecto en el Estado. O sea, gente que no va a poder pagar sus créditos, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el problema de corto plazo violento? Es las torres, las famosas torres que inventaron ustedes los financieros. Y es que Costa Rica tiene, si mal no recuerdo, pero debe tener unos 3.000 millones de aquí a un año, y debe tener en 5 años como 8.000 millones. Entonces, si no, y creo que es más, estoy tratando de recordar. Que anda alrededor del 30, si no 40% en los próximos 3 años. Exactamente, más o menos es el 30%. Torres bien altas. Exacto. Entonces, esas torres, ¿qué sucede? Si hubiera una falta de credibilidad, porque el déficit sigue subiendo, porque no se hace un corte, van a ir realmente a un problema financiero fiscal de corto plazo que puede llevar a una gran apreciación del dólar. Usted lo ha visto ahora en la Argentina, solo el susto llevó al dólar más o una devaluación del colón. O una devaluación del colón, que sería en este caso, o una devaluación del colón con todos los trastornos que tiene, e inclusive con sus efectos en la deuda, porque una parte importante de la deuda está en dólares y entonces el 40% está en dólares y va a tener. Ese es el efecto de que los mercados son un poco, usted los conoce mejor que yo, tanto los bancos como los fondos de inversión, como las calificadoras, son un poco procíclicos. Entonces, hasta ahora tienen, y además es también donde llenan, ¿no? Ya a Argentina no le puedo prestar, vamos a ponerle, yo creo que le van a volver a prestar, ahora los grandes fondos le han prestado a Argentina, pero vamos a poner, no puedo prestar en ciertas partes de América Latina, estoy desesperado por colocarla a Costa Rica. Pero cuando vea que la situación en Costa Rica se vuelve muy grande, una deuda de 70% para un país está muy excedida, y un 7%, ya le digo, 7% no tiene Argentina hoy déficit de 7%, solo está compitiendo con Brasil y Venezuela, que está en otro tipo de problemas, le va a llevar a que mañana se puede dar vuelta a eso, y si bien buena parte está manejado internamente, porque por ejemplo, todos los fondos de pasividades de pensiones, el 90% está en el Estado. Si el Estado tiene un problema, las pensiones van a tener un problema. Correcto. Muy bien, Alberto. Hemos estado comentando aquí con el economista principal del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, las reformas fiscales, finanzas públicas y su rol en Costa Rica. Decía el doctor Barriés que hay 3 elementos principales, un problema de corto plazo que lo llama fiscal financiero,
un problema más de mediano plazo normal de las finanzas públicas, el financiamiento del déficit, y un problema, digamos, de más largo plazo que tiene que ver con materia fiscal e institucional, el diseño del Estado moderno ante los cambios que se están dando a nivel global. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica. Es presentado por Economía Hoy, democratizando la educación financiera.